Gracias otra vez por la oportunidad. El reemplazo es más bonito que el original. Desafortunadamente mi buen amigo no pudo hoy estar con nosotros. ¿Cuál es, doctor? Educación. Vamos a hablar algunos aspectos generales de los programas educativos en unidades, lo que el cardiólogo debe saber o el clínico realmente debe saber en este punto en particular. Y un aspecto fundamental que tiene que ver con este tema está relacionado directamente con que el cardiólogo debe estar enterado de cuáles son los escenarios en los cuales se debe dar educación en general para el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y realmente se convierte en algo fundamental, y es que somos realmente responsables todos de la educación de nuestros pacientes. Es una responsabilidad compartida entre varios escenarios fundamentales que hacen parte de la educación del paciente y la familia, la educación propia de las unidades multidisciplinares de insuficiencia cardíaca, la educación de los referentes y contrarreferentes de los pacientes a los cuales se dirigen, que tiene que ver atención primaria o no, y el pagador. Realmente todos los cuatro hacen parte de ese escenario para que ese engranaje funcione adecuadamente en un sistema integrado de ida y vuelta de cada uno de los procesos de educación que permitan un proceso responsable y adecuado de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si nosotros miramos el aspecto que tiene que ver con paciente y familia, donde se van a ver aspectos relacionados con adherencia, planes de manejo, cumplimiento y manejo de las terapias farmacológicas y no farmacológicas, y sobre todo el aprendizaje del autocuidado para el manejo y el reconocimiento de los signos de alarma, vamos a lograr un impacto importante en la adherencia de este paciente. Un punto fundamental de la adherencia, y lo comentaba el doctor Comín Colet ayer, es el inicio desde la hospitalización del paciente. Es fundamental para que haya una verdadera adherencia, pero la adherencia tiene que ver mucho con la empatía que se logre con los pacientes. Esta frase, yo le digo a mi colega, porque él también le dio polio: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame y lo aprenderé. Y es real, si nosotros realmente empoderamos al paciente de la estrategia de tratamiento, de la adherencia al tratamiento, vamos a tener un paciente muy adherente, y eso lo sabemos en nuestras clínicas de insuficiencia. Esa coherencia que podemos tener, esa empatía que tenemos con el paciente al ingreso en los programas, facilita que el paciente obtenga una buena adherencia al tratamiento. ¿Cómo sería entonces esa educación? Primero, ¿quién? Y ese quién, ya lo mencionaba Adriana muy claramente en una exposición muy bonita, que la enfermera hace parte fundamental, es la columna vertebral del programa. Pero el resto de los programas de insuficiencia cardíaca tienen que estar involucrados en el proceso de educación. No puede haber una educación de un lado y otra educación con otro mensaje por otro lado, porque el mensaje debe ser siempre el mismo, porque si no puede haber un contrasentido en la educación de los pacientes. Segundo, ¿cuándo? Se debe iniciar desde la hospitalización. Es muy difícil de pronto el momento del inicio de la educación en la hospitalización. ¿Cuál es el momento óptimo? Porque muchas veces el paciente ni siquiera tiene idea de qué está pasando con él. Pero después de que reconozca qué está pasando con él, se debe iniciar, así sea en pocos momentos, el inicio de la educación del paciente, sobre todo en el conocimiento de qué es la enfermedad, cuál es el proceso y qué es lo que se sigue para él. Porque una de las cosas que más dificulta en el proceso de aprendizaje es la incertidumbre de los pacientes. Y posalta todas las estrategias que vemos aquí, que pueden ser importantes para el seguimiento de los pacientes. Recuerden que la persistencia del proceso educativo es el que logra un beneficio importante en el aprendizaje. ¿Cómo? Hay muchas formas. Se debe iniciar presencialmente, en forma grupal. También está la estrategia telefónica, y otra que cada vez está cobrando más fuerza, y seguramente se va a hablar más adelante, que es lo que tiene que ver con las estrategias de autoeducación o educación a través de las páginas web o de programas que se encuentren en diferentes sitios, ya sean los hospitalarios, los de las sociedades científicas, etcétera, que permitirían con materiales de multimedia ayudar al proceso de educación con los pacientes en insuficiencia cardíaca. ¿Qué pilares fundamentales hacen parte del proceso educativo? O sea, ¿en qué temas se deben resaltar? Y seguramente que si hiciéramos una lista, haríamos una lista tan larga como esta, pero pueden ser muchos más los puntos que hay que resaltar en la educación. Educación del paciente y la familia. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad no del paciente, realmente es una enfermedad de la familia, y por lo tanto se debe compartir el aprendizaje con todos.
el manejo de la dieta, el reconocimiento de los signos, lo que tiene que ver con pronóstico, es una preocupación fundamental del paciente. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuál va a ser mi probabilidad de sobrevida y de mi calidad de vida? El soporte social y la actividad física. Y algo que desafortunadamente se habla poco es la enseñanza sobre la actividad sexual del paciente en el posoperatorio y en el resto de su vida, y hace parte fundamental del proceso educativo, al igual que el reconocimiento y la evaluación de las posibilidades de trastornos depresivos, que ustedes saben que tiene una asociación directa con aumento de hospitalizaciones y mortalidad. ¿Qué involucra la entrevista? Primero, al principio tiene que ayudarse a explorar cuáles son los hábitos que pueden no ser saludables en el paciente, porque hay que intervenirlos tempranamente. Hacen parte importante de las rehospitalizaciones de los pacientes, sobre todo, ya lo mencionaba el doctor Plata, la transgresión dietaria. Es prácticamente uno de los factores que más influyen, o la no adherencia a la estrategia de tomar el medicamento. La identificación de las necesidades propias del paciente. Nosotros creemos que todos los pacientes son iguales y todos tienen necesidades diferentes. La identificación de las barreras culturales. A veces creen que entienden qué es un diurético y probablemente ni siquiera saben qué es un diurético. Y uno tendrá que decirle, hombre, es una molécula que ayuda a sacar el agua del organismo. La ayuda para trazar el plan inicial. Ellos quieren reconocer un plan de trabajo, quieren que se identifique, y lo debe identificar el grupo de falla cardíaca, cuál es el cuidador, a cuál uno debe dirigir la mayoría de la educación y cómo promover los hábitos saludables del estilo de vida en los pacientes. La intervención en la fase intrahospitalaria puede tener 4 puntos fundamentales. Uno, repetir la educación del paciente en cada fase. De hecho, lo hacemos en la práctica clínica. Cada que nuestro paciente va a la consulta, volvemos a repetir muchas cosas que hacen parte del proceso educativo del mismo. 2, enseñar el autocuidado. Es fundamental, Adriana lo había mencionado. Todo el tiempo el autocuidado es fundamental. La enfermedad es del paciente, la enfermedad no es del médico. La enfermedad no la deja en el hospital cuando llega. La enfermedad convive con el paciente y por lo tanto el autocuidado hace parte fundamental de eso y se debe gratificar. De hecho, el futuro será gratificar a quien se autocuide mejor. Soporte psicosocial y las estrategias de un acceso. El mayor acceso le da una tranquilidad al paciente. Si uno le dice, tú vas a tener un acceso fácil, cuando tengas algún problema, alguna complicación, eso le da una tranquilidad que ustedes no se imaginan el valor que tiene para él. Evaluación inicial, educar por diferentes métodos, siempre involucrar a la familia. Un aspecto importante es monitorear los síntomas, enseñar al manejo de los diuréticos, incluso con los pacientes, nos ha prevenido a nosotros muchas hospitalizaciones, el tratamiento no farmacológico y el soporte psicosocial que debe involucrar la familia con una buena relación con todo el grupo de insuficiencia cardíaca congestiva y por supuesto un acceso telefónico continuo que le permita al paciente dar la seguridad de que todo el tiempo, independiente que salga del hospital, muchos no quieren salir del hospital, se van a sentir protegidos en el manejo. ¿Cuáles serían las condiciones de preparación al alta? Fundamentalmente lo de preparación al alta está dirigido fundamentalmente al proceso educativo que lleve un material escrito adecuado que le permita que sea fácil, sencillo de evaluar y de aprender, que lleve la actividad física, que involucre al alta la actividad física, el manejo de la dieta de ese paciente, qué medicamentos va a utilizar y por qué, las citas para que él sepa cuál va a ser su programa de seguimiento y el monitoreo del peso, que se hace una parte muy importante, sobre todo en las estrategias prácticas, baratas, que le permitan al paciente por lo menos saber que está empezando a retener líquido y sobre todo un reconocimiento, un aprendizaje de cómo hacer el reconocimiento de los síntomas de alarma que le permitan consultar tempranamente a los servicios de urgencia o al servicio de falla cardíaca o incluso al hospital de día si aplica. Intervenciones educativas ambulatorias debe tener 3 pilares. 1, el que está relacionado con la enseñanza de la enfermedad. 2, el que tiene que ver con el tratamiento del paciente. Y 3, el que tiene que ver con el autocuidado. Esas 3 pilares arrancan incluso desde la fase hospitalaria y continúa desde la fase evolutiva en la fase ambulatoria. Siempre hay que volver a recordar qué es la insuficiencia cardíaca. Los pacientes piensan que la insuficiencia cardíaca es muchas cosas. Es un paro, es un infarto, etc. Enseñar sobre los síntomas. Enseñar las causas, porque reconocer las causas le permite que ese proceso educativo se extienda a más personas. Y tercero, el reconocimiento de los signos y síntomas de alarma que le permitan al paciente consultar tempranamente. En lo relacionado con el tratamiento,
hay aspectos fundamentales que explican la importancia del tratamiento. Nosotros le decimos a los pacientes incluso cuánto puede reducirle la mortalidad cada estrategia terapéutica, porque lo pueden saber, esa molécula me salva la vida. Sí, esa molécula te salva la vida. Tomar ese tratamiento te salva la vida, este mejora la calidad de vida, este te reduce tanto las hospitalizaciones y aumenta la adherencia de los pacientes con eso. La educación sobre fármacos, los efectos secundarios lo tienen que conocer. Que se me enfriaron las manos por el uso de betabloqueadores y entonces muchos terminan diciendo que como se me enfriaron las manos, entonces voy a suspender el medicamento. Hay que enseñar muchos de esos efectos adversos que no son significativamente importantes para impedir que el paciente continúe en el tratamiento y le permita al paciente entender que lo puede seguir tomando. Y reforzar el contacto y el seguimiento con las clínicas de insuficiencia cardíaca y todo lo que tiene que ver con vacunación y demás. Y en autocuidado, los hábitos saludables de vida, ejercicio y promover un hábito saludable de estilos de vida saludables. ¿Cómo debe ser el material educativo? El material educativo debe ser sencillo, debe tener lo fundamental, que es la información esencial del paciente, que debe conocer el paciente, un diseño que sea muy claro y muy sencillo, un diseño que sea de muy fácil comprensión, y para ello es fundamental que siempre trabajemos entre menos escrito y más ilustrado esté, mucho mejor será. En realidad los pacientes entienden más cuando es poco lo que tienen que leer y más lo que les puede ilustrar sobre las estrategias. Y ese paciente, ¿cómo serían las características de ese proceso? Primero, hacer la evaluación de lo que se debe educar en el paciente, hacer la intervención educativa, eso se hace intrahospitalariamente y en el plan de alta, y se debe registrar todo ese proceso educativo para saber realmente si tuvimos un impacto. Es como de alguna forma ir evaluando si el paciente ha venido entendiendo en el curso del aprendizaje todo este proceso. En la fase de intervención está la fase del ingreso a la planta hospitalaria, la educación al alta y la educación ya en las unidades de insuficiencia cardíaca, que te pueden continuar y se pueden sostener a través de procesos de telemedicina o muchos enlaces. Existen muchos enlaces que tenemos en sociedades científicas en los cuales se puede recomendar al paciente que aprenda sobre la enfermedad o que incluso entre e interactúe haciendo preguntas específicas. Cada vez tenemos más programas para los pacientes que son fundamentales en este proceso. Pero el rol fundamental de una clínica de insuficiencia y en el proceso educativo, sin duda alguna, lo hace enfermería. Enfermería tiene todo este rol, y Adriana lo mostraba, hay muchos de estos papeles en los cuales la enfermera juega un papel fundamental, pero en el que más fuerza y donde más impacto ha tenido en los resultados, sin lugar a dudas, es en la educación y en el autocuidado de los pacientes, donde ha tenido una mayor relevancia. El otro grupo importante de unidades multidisciplinarias tiene que ver con la enseñanza propia de la unidad multidisciplinaria. Tiene que tener un proceso educativo continuo. Estas son las unidades que tenemos en Colombia y esperamos que sean muchas más y otras en otros países latinoamericanos, dados los resultados que realmente se obtienen con clínicas de insuficiencia cardíaca. Y el proceso de educación tiene que tener tres aspectos fundamentales. 1, la educación. 2, la investigación. Y 3, el proceso de educación continua de enfermería. Por eso lo que mencionaba Adriana es importante. Entre mejor estén entrenadas las enfermeras, específicamente en ese proyecto, mucho mejor van a ser el desarrollo de los programas. ¿Educación en qué? A la misma unidad. Los procesos de educación deben hacer parte de la unidad. Los procesos de investigación clínica nos generan preguntas de investigación que es importante contestar. Y tercero, los procesos de educación de enfermería, ya sea grupal, institucional o a través de las sociedades científicas, hacen parte muy importante. Eso empezó hace mucho tiempo, gracias al aporte inicial de ITERA. ITERA empezó un programa muy interesante con nosotros y nos ayudó mucho. Aquí hay 2 representantes que queremos mucho y que nos enseñaron muchas cosas para desarrollar lo que hoy se está desarrollando en el país y ojalá en Latinoamérica, y todos esos procesos educativos que se están desarrollando en el capítulo, y ya se está montando un programa interactivo de enfermería de insuficiencia cardíaca a través de la Sociedad Colombiana de Cardiología, que seguramente pronto ya estará para la utilización de todo el mundo. En lo que tiene que ver con la educación de los referentes, es importante, esa es parte fundamental de nosotros como clínicas. ¿Por qué para los profesionales de salud? Es importante por razones obvias. Primero, tenemos que hacer una divulgación y socialización importante de las guías de manejo. La mayoría de los tropiezos que encontramos entre referente y contrarreferente tienen que ver directamente con el problema de divulgación y socialización de las guías. Y es por eso que los programas de educación médica continuada son fundamentales, y en eso hemos trabajado tremendamente como grupo en el capítulo en muchos aspectos. Uno, en lo que tiene que ver con
el proceso y las recomendaciones para tratamiento farmacológico en un consenso de guías que se distribuyeron ampliamente en diferentes escenarios de los pacientes, donde está el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica, donde están todas las estrategias de tratamiento, el uso de dispositivos, las unidades de insuficiencia cardíaca congestiva, cómo son, cuál es la importancia, etcétera, en un manual muy pequeño y muy práctico de leer. El otro aspecto es lo que tiene que ver con el resto de educación continuada o las aplicaciones también que podemos utilizar para volverle más práctico al paciente el reconocimiento de los signos de insuficiencia cardíaca. Y con esta aplicación que es práctica, se va por internet, es muy sencilla para los pacientes, para la detección de la descompensación de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica agudizada o aguda de novo, el cual nos soportó Novartis para tener esta aplicación, que es muy interesante. Los que no la conocen, simplemente aquí están los signos de congestión, se pueden determinar, se miran los signos de hipoperfusión y se detecta qué cuadrante está el paciente y se hace la recomendación terapéutica inicial de intervención en el paciente en el servicio de urgencias, lo cual lo hace muy práctico para la enseñanza de los pacientes en la práctica clínica general. Y otros cursos que se han desarrollado a través de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el capítulo de falla cardíaca, que son cursos virtuales en los cuales trabajamos estrategias de educación en esos pacientes, y nos permitió después, con el arranque del DINAMI en el 10 al 12 de abril del año pasado, otras estrategias de tratamiento de educación para la creación, o por lo menos el ánimo, generar el ánimo y el incentivo para que se generen nuevas clínicas de insuficiencia cardíaca en Colombia y en otros países si se quiere. ¿Qué hay que manejar o qué deben conocer los médicos de atención, de remisión, de referencia y contrarreferencia? Todo lo relacionado con la etiología del tratamiento, la insuficiencia cardíaca y la importancia y el concepto básico de lo que constituye una unidad de insuficiencia cardíaca para nuestros pacientes y conocer este manejo. Con relación a los pagadores, ¿por qué es importante también que estén involucrados en la educación de los pagadores? Por muchísimas razones. Primero, porque en el principio de educación de los programas de insuficiencia cardíaca congestiva, deben reconocer la alta prevalencia y la incidencia que tiene la insuficiencia cardíaca en nuestros países. Reconocer, muchas veces es el tercer diagnóstico, y cuando miran la estadística grande, el paciente ingresa por infección urinaria, neumonía, y tercero, insuficiencia cardíaca. Entonces no aparece realmente la realidad del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Segundo, es importante las causas porque son causas de ingreso hospitalario marcadas que aumentan los costos hospitalarios. Tercero, es importante porque las estancias hospitalarias son muy largas. Cuarto, son gastos tremendamente elevados en atención en salud, y todo lo que se está logrando con clínicas de insuficiencia, con educación, con programas de atención integrada es justamente para reducir los costos y seguramente reducir la mortalidad, porque hay un incremento de pacientes de alta complejidad cada vez. Cada vez son pacientes de insuficiencia cardíaca con más comorbilidades y con más condiciones que obligan a hacer otras cosas, y hay una necesidad de un servicio permanente de disponibilidad de alta tecnología en estos pacientes que nos permita hacer una atención mucho mejor de los pacientes. ¿Y cómo para qué? ¿Para qué es importante la educación también en los pagadores? Porque es importante conocer cuáles son los objetivos de las unidades de insuficiencia cardíaca. Primero, cubrir necesidades no resueltas en la atención, y eso es verdad. La atención del paciente en la atención primaria que no tiene un apoyo es una atención completamente deficiente que aumenta la mortalidad y el número de hospitalizaciones. Segundo, mejorar la supervivencia de los pacientes. Eso tiene implicaciones en el costo. Tercero, disminuir los ingresos y las visitas a urgencias. Cuarto, reducción de la estancia hospitalaria. Y quinto, mejorar el tratamiento recibido por los pacientes, que mejora la calidad de vida, mejora la calidad de vida, reduce la mortalidad y mejora la sobrevida de los pacientes. Y por supuesto, la reducción en los costos de atención. Suena costoso cuando se dicen unidades de insuficiencia cardíaca pueden ser costosas, y cuando uno mira realmente lo que implica la costo-efectividad de eso, traducido a lo que se reduce en costos de hospitalización y mortalidad y demás, sin lugar a dudas es una medida costo-efectiva que va a redundar en beneficio en reducción de la costo-efectividad de los tratamientos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, estos son los 4 pilares de educación, debemos participar todos, es responsabilidad de todos nosotros educarnos en esos 4 pilares fundamentales, y por consiguiente, para concluir, debe existir un programa de educación dirigido a cada uno de los actores del proceso de atención a insuficiencia cardíaca. Segundo, la educación es un indicador de calidad de la atención de los pacientes. O sea, si no hay un proceso de educación, no tenemos un buen indicador. La forma de educar debe individualizarse y ajustarse a las necesidades del paciente. Existen
temas que de forma sistemática se deben incluir en el plan educativo de los pacientes y algunos variarán de acuerdo a condiciones especiales de región, de país, etc. La educación debe ser continua y reevaluada y necesitamos más herramientas que se ajusten a nuestra realidad y que sean realmente costo efectivas para aumentar la cobertura en educación de nuestros pacientes, familia, médicos, remisores, incluso pagadores, y enfatizar en la importancia de la enfermera en el proceso educativo como la columna vertebral del programa de unidades de insuficiencia cardíaca congestiva. Muchísimas gracias.